El fútbol es un deporte universal. Lo ven y lo practican en todo el mundo y no hay rincón del globo terráqueo donde no exista un fanático del fútbol. Hay jugadores que tuvieron un camino más fácil para llegar a donde están hoy en día. Sus familias los apoyaron moral y económicamente. Vivían en un hogar estable y no pasaron por situaciones crudas para llegar a la fama y el éxito del fútbol de más alto nivel. Pero también hay jugadores que tuvieron que remar contra corriente y vivieron situaciones que nadie quisiera pasar para llegar hasta donde han llegado. Hoy hablaremos de 7 jugadores que tienen una historia muy trágica detrás de ellos, y que a pesar de eso triunfaron más que algunos que tuvieron todo a su favor. Número 7. Hope Solo. Abrimos este primer top con una futbolista que demuestra que las mujeres no son débiles y pueden salir adelante a pesar de todas las adversidades. Su padre, Jeffrey Solo, fue un veterano de guerra de Vietnam que después comenzó a delinquir, y su madre, Judy, sufría de alcoholismo, por lo que fue engendrada dentro de la prisión de Wallat de Everett. Creció en una familia disfuncional, donde vivió la detención de su padre en carne propia a la edad de 7 años, acusado de secuestrar a Hope y a su hermano. Cabe mencionar que ambos padres les propinaban palizas. Hope Solo siempre está en boca de todos. Sus altisonantes declaraciones, como las de las relaciones sexuales en la Villa Olímpica de Londres, o en las que afirmaba que disputó borracha la final de los Juegos Olímpicos de Pekín, no dejan indiferente a nadie. En junio de 2014, fue detenida por agredir a sus sobrinos y su hermanastra totalmente borracha. Su vida personal es una noria, con realities, dopajes, fotos semidesnuda y una boda express. Número 6. Carlos Tevez. A Carlos Tevez la vida lo trató muy duro desde que llegó a este mundo. Su madre lo abandonó a la edad de 6 meses y su padre fue abatido con 23 balazos en un tiroteo en Puerto Apache, Argentina, por lo que fue criado por sus tíos maternos y por sus padres adoptivos, Segundo Tevez y Adriana Martínez, en el barrio Ejército de los Andes, mejor conocido como Fuerte Apache, el cual es considerado uno de los más peligrosos de Buenos Aires. Creció rodeado de un mal ambiente, por eso es que Tevez es apodado el Apache. Cuando apenas tenía 10 meses de edad, sufrió quemaduras de tercer grado al caerle accidentalmente un balde de agua hirviendo, y en la desesperación lo cubrieron con mantas de nylon. Cuando llegaron al hospital, partes de las sábanas estaban pegadas a su rostro. En una oportunidad, hablando de su pasado, Tevez dijo ser 100% villero, es decir, callejero, y mencionó que de no haber jugado al fútbol, seguramente se habría dedicado al crimen, y cito, terminado muerto o en la cárcel. Sus hermanos Diego Martínez y Juan Alberto Martínez fueron detenidos por posesión de armas y un asalto a un camión blindado, respectivamente. Sin duda alguna, el fútbol salva vidas, y Tevez es un testimonio vivo, pues logró convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Número 5. Franck Ribéry. El francés Franck Ribéry también fue maltratado por la vida desde muy pequeño. Siempre estuvo marcado por dificultades. Sus padres lo abandonaron siendo apenas un recién nacido en un convento de monjas. Varios años después, a la edad de 2 años, fue víctima de un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, pues salió expulsado del asiento trasero y su cara pegó contra el parabrisas, sufriendo múltiples cortes en su rostro, lo cual fue el origen de sus cicatrices que tiene hasta el día de hoy. Por eso es apodado Scarface. Después de pasar varios años en el convento donde creció, lo echaron por revoltoso, pues escapaba del convento en reiteradas ocasiones para jugar fútbol con sus amigos. Solo, en la calle y sin nadie a quien recurrir, Ribéry se ganaba la vida trabajando como albañil antes de convertirse en futbolista profesional. En una entrevista, el francés confesó que sufría constantes burlas de otros niños, teniendo que llorar a escondidas, asegurando que todas esas vivencias le han ayudado a enfrentar situaciones posteriores. Ribéry asegura que nunca se operó porque las cicatrices le ayudaron a formar su carácter. Número 4. Juan Guillermo Cuadrado. Cuadrado creció en una Colombia azotada por el narcotráfico. A la edad de 4 años sufrió una terrible pérdida. Era el año de 1992 en Antioquía. El eco de las balas era como sonido ambiental en el barrio de Necoclí. Siguiendo las indicaciones de sus padres, Juan se escondió debajo de su cama al escuchar los estruendos de los balazos. Al terminar el enfrentamiento, salió de su escondite y encontró a su padre Guillermo muerto a causa del fuego cruzado. Su madre, Marcela Bello, tomó las riendas del hogar
trabajando en bananeras y heladerías para poder darle todo lo que necesitara a su pequeño hijo. A la edad de 12 años, se fue a vivir solo a Cali con el entrenador de divisiones menores Nelson Gallego. Nelson se convirtió en el padre que Juan Guillermo perdió. Le enseñó, además de conceptos técnicos en el fútbol, principios con los que Marcela y Juan Guillermo toda la vida estarán agradecidos. Fue Gallego quien lo llevó a ser parte del Independiente Medellín, equipo con el que lograría debutar como profesional y destacarse para lograr pasar al fútbol europeo. Por cierto, en esa época, antes de viajar a Italia para jugar con el Udinese, validó sus estudios y fue bachiller. Número 3. Victor Moses. Victor Moses nació en una Nigeria envuelta en guerrillas. Tuvo que huir de su país de origen gracias a la ley islámica, siendo duramente castigadas las personas que no profesaban esa religión. Su familia era cristiana y su padre era ministro de la religión en Kudana. Un día que estaba jugando al fútbol con sus amigos, su tío fue a buscarlo de manera acelerada para esconderlo de los musulmanes, pues sus padres acababan de ser asesinados. Todo esto a la edad de apenas 11 años. Tras pasar unos días refugiados, lograron salir de Nigeria rumbo a Inglaterra, donde logró triunfar pasando por varios clubes de la Premier League. Número 2. Pier Mario Morosini. Pier Mario Morosini nunca perdió la sonrisa a pesar de su historial de penas, cuenta su gran amigo, al cual consideraba un hermano, Antonio Di Natale. Morosini contaba con un hermano y una hermana, ambos con capacidades diferentes. Su madre falleció en el 2001 y su padre en el 2003, dejando huérfanos a los 3 hermanos. Por las fuertes pérdidas que sufrieron, su hermano tomó la decisión de quitarse la vida ese mismo año, quedando solo Pier Mario y Carla María. Pier Mario tomó las riendas y se hizo responsable de su hermana. Lamentablemente, un 14 de abril de 2012, en un juego que disputó su equipo Livorno contra el Pescara de la Serie B, su historia de lucha terminó en pleno partido. En el minuto 31, el jugador se sintió indispuesto y cayó sobre el césped. En el propio estadio le practicaron un masaje cardíaco con un desfibrilador y fue trasladado en ambulancia al Hospital Civil de Pescara. En el hospital no pudo ser reanimado y 1 hora después de su llegada falleció a causa de un paro cardíaco. Los medios italianos fueron alertados en la muerte de Morosini después de una explosión de gritos y lágrimas por parte de sus compañeros que habían ido al hospital. Por su muerte, todos los partidos de la Liga de Fútbol Italiana para el fin de semana fueron suspendidos y el Livorno decidió que se retiraría el número 25, el que llevaba en su camiseta. La hermana de Morosini, Carla María, aparentemente se había quedado sin familia, pero Antonio Di Natale la acogió como su familia y ahora cubre todos sus gastos con el apoyo del Udinese y del Atalanta, clubes que formaron a Pier Mario. Número 1. Jakub Błaszczykowski. Błaszczykowski nació el 14 de diciembre de 1985 en un pueblo llamado Trucolasi, donde habitan poco más de 2000 personas. Empezó a los 8 años de edad. Sin embargo, su niñez no fue como la de los demás. Su particular celebración después de cada gol anotado esconde una trágica historia. Él vivió lo que nadie quiere nunca en su vida, y menos con solamente 11 años de edad. Tras una intensa discusión, su padre, Sigmund, apuñaló a su esposa Ana hasta darle la muerte. Injustamente, Cuba vio todo. Sus inocentes ojos captaron el momento en que su propio padre asesinó a su madre. Pasó 5 días sin comer ni dormir después de presenciar tan brutal imagen. Cuba perdió el interés en la vida y en lo que le daba sentido a ella, el fútbol, pero como caído del cielo, apareció su tío Jerzy, un exjugador de la selección de Polonia, e intentó recobrarle el gusto y el ánimo por el balón. La insistencia de su tío Jerzy rindieron frutos. El 20 de marzo de 2005, a los 19 años de edad, Błaszczykowski debutó profesionalmente con el Wisła Cracovia, uno de los clubes más populares e históricos de su natal Polonia. Su calidad impactó inmediatamente, ganándose el premio como el mejor mediocampista de su país, y se ganó un apodo muy especial, el Pequeño Figo, sobrenombre que le puso el legendario Boniek. 2 años después fue fichado por el Borussia Dortmund, bajo el mando del técnico Thomas Doll. Cuba fue haciéndose en un espacio y se consolidó para su segunda temporada, ya con Jürgen Klopp como entrenador. Klopp cobijó al talentoso mediocampista, que a la postre se convertiría en el pilar del bicampeonato de la Bundesliga que el Dortmund obtuvo en las temporadas 2010 y 2011 y 2011-2012. Durante la Eurocopa Polonia-Ucrania 2012, él fue el capitán de su selección, y con esa responsabilidad rompió ese silencio que guardaba en su pecho.
Además, este torneo fue el escenario para un momento que permanecerá en el álbum fotográfico del certamen. El 12 de junio marcó al minuto 57 el gol con el que empataron contra Rusia. Fue un remate desde el límite del área grande que fue a parar al palo derecho del portero. Para los polacos, la anotación les permitió sacar pecho ante los rusos, considerados enemigos históricos. Para Cuba, fue el momento más feliz de su vida durante su Eurocopa. Con lágrimas y con las rodillas sembradas en el césped, Błaszczykowski alzó las manos, sus dedos apuntaron al cielo y su mente y corazón recordaron a Ana, la mujer que le dio la vida y él la llamaba mamá. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, futboleros. Dale like, compártelo y suscríbete si fue de tu agrado. Me motivas a seguir generando un nuevo contenido y me ayudas a seguir creciendo. Si tienes alguna sugerencia, déjala abajo en la sección de comentarios. Se despide por tu amigo Football Tops. Hasta la próxima.